En el año 1990, en el Perú, gente no tenía plata suficiente para comprar comida, porque los precios subían todos los días. Los terroristas de Sendero Luminoso ponían bombas en las calles de Lima, apagones seguidos porque sabotean las torres de electricidad. Muchas familias peruanas dormían con miedo. En ese momento, aparece un hombre que casi nadie conocía, un profesor de la universidad, hijo de japoneses y sin experiencia en política, y de la nada gana las elecciones. Ese hombre era Alberto Fujimori, y lo que vino después es la historia más complicada, más polémica y más dolorosa de la política peruana de los últimos 50 años. Porque este hombre hizo cosas que muchos peruanos le agradecen hasta hoy, pero también cometió crímenes que la justicia del mundo entero condenó. Y entonces hoy vamos a responder una sola pregunta: ¿los Fujimori le hicieron bien o mal al Perú? Quédate hasta el final, porque al terminar este video vas a entender por qué el Fujimorismo sigue siendo el tema más discutido en el Perú, incluso después que Alberto Fujimori ya murió. ¿Quiénes eran los Fujimori antes de llegar al poder? Para entender todo esto hay que empezar desde el principio. Alberto Fujimori nació el 28 de julio de 1938 en Lima. Sus padres eran inmigrantes japoneses que habían llegado al Perú buscando una vida mejor. Crecer como hijo de extranjeros en el Perú no era fácil. Mucha gente los miraba diferente, pero Alberto fue muy estudioso y se convirtió en ingeniero agrónomo. Llegó a ser rector de la Universidad Agraria de Lima. Nadie lo conocía en política, era un total desconocido, pero en 1990 decidió presentarse a las elecciones presidenciales y venció al escritor famoso Mario Vargas Llosa, que era el gran favorito para ganar. La gente lo votó porque estaba cansada de los políticos de siempre. Fujimori era diferente, era nuevo y prometía cambiar el Perú. Lo que nadie sabía entonces era lo que vendría después, lo que el Perú vivía antes de Fujimori. Para que entiendas por qué tanta gente apoya a Fujimori incluso hoy, tienes que entender en qué situación estaba el Perú cuando llegó al poder. Primero, la economía. En 1990, la inflación en el Perú era de más de 7000% al año. ¿Qué significa esto? Significa que si una bolsa de arroz costaba un sol en enero, en diciembre del mismo año costaba 70 soles. La gente cobraba su sueldo el viernes y ya el lunes su plata no alcanzaba para nada. Segundo, el terrorismo. Sendero Luminoso era un grupo terrorista muy violento, que había comenzado a hacer ataques desde 1980. Ponían coches bombas, mataban policías y atacaban pueblos. El MRTA era otro grupo terrorista que también sembraba el miedo. Juntos habían matado a miles de peruanos. El Estado casi no podía controlarlo. Tercero, la pobreza. En 1990, más del 55% de peruanos eran pobres. Más de la mitad del país no tenía suficiente para poder vivir. Ese era el Perú que recibía Fujimori. Y en ese contexto es muy importante para juzgar lo que hizo después. Lo que hizo Fujimori, bien. Seamos justos, Fujimori hizo cosas que mejoraron el Perú, y hay que reconocerlas. Mató la hiperinflación. Apenas llegó al poder, Fujimori aplicó lo que llamaron el Fujishop. Fue un medio muy amargo. Subieron los precios de la gasolina, la luz y otros servicios de golpe. Privatizar empresas del Estado, es decir, las vendió a empresas privadas. Abrió la economía al comercio con otros países. Al principio fue doloroso, pero funcionó. En 1993, la inflación ya había bajado a un solo dígito. La gente ya podía ahorrar dinero sin que se devaluara de la noche a la mañana. La economía empezó a crecer a un ritmo de 6 o 7% por año durante varios años. Eso fue un gran logro. Capturó a los líderes terroristas. Este es el logro que más recuerdan sus seguidores. En septiembre de 1992, la policía capturó a Abimael Guzmán, el líder máximo de Sendero Luminoso. Fue un golpe enorme para esa organización terrorista. Sin su líder, Sendero Luminoso se fue debilitando poco a poco. También, en 1997, ocurrió algo muy espectacular. Un grupo terrorista del MRTA había tomado como rehenes a más de 70 personas dentro de la residencia del embajador de Japón en Lima. Estuvieron encerrados 126 días. Al fin, un operativo militar ingresó a la residencia y rescató a casi todos los rehenes. Solo murió uno de los rehenes y todos los terroristas fueron abatidos. Fue una operación que el mundo entero vio con asombro. Paz con Ecuador. En 1998, el gobierno de Fujimori firmó un acuerdo de paz definitivo con Ecuador, cerrando un conflicto fronterizo que había durado décadas y había causado guerras. Eso fue un logro diplomático importante. Infraestructura en zonas pobres. Su gobierno construyó colegios, postas médicas y caminos en pueblos del interior del país que antes no tenían nada. Mucha gente de las zonas más alejadas recuerdan eso con gratitud. El lado oscuro. Los crímenes que no se pueden olvidar. Ahora viene la parte que muchos no quieren ver, pero esta es la parte más importante de toda la historia, porque junto a esos logros, el gobierno de Fujimori cometió crímenes graves. No son rumores, están documentados por la justicia peruana, por la ONU y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La masacre de Barrios Altos. El 3 de noviembre de 1991, un grupo de personas estaba en una reunión en una casa de Barrios Altos, en Lima. Era una pollada, una fiesta popular para juntar dinero. De repente, entraron unos hombres armados y dispararon a todos. Murieron 15 personas, entre ellas había un niño de solo 8 años. ¿Quiénes fueron? Se descubrió después que eran miembros del grupo Colina, un escuadrón de matanza creado y financiado por el mismo gobierno de Fujimori, dirigido por el Servicio de Inteligencia del Estado. Actuaban diciendo que eran terroristas, pero muchas de las víctimas eran civiles inocentes. La masacre de la Cantuta.
En julio de 1992, el mismo grupo Colina entró a la Universidad La Cantuta de Lima de madrugada. Sacaron a la fuerza a 9 estudiantes y a un profesor. Se los llevaron. Después se descubrió que los habían asesinado y enterrado en fosas clandestinas en las afueras de Lima. Esos crímenes fueron tan graves que en 2009 un tribunal peruano condenó a Alberto Fujimori a 25 años de cárcel. Fue la primera vez en la historia de América Latina que un expresidente democráticamente elegido fue condenado por crímenes de este tipo en su propio país, las esterilizaciones forzadas. Este es quizás el crimen más silencioso y al mismo tiempo el que más mujeres afecta. El gobierno de Fujimori lanzó un programa de planificación familiar. En papel sonaba bien, ayudar a las familias pobres a tener menos hijos, pero en la práctica médicos y enfermeras llegaban a comunidades muy alejadas e indígenas y operaban a mujeres sin explicarles bien qué era la operación. Muchas no entendían que las estaban esterilizando para siempre, es decir, que nunca más podrían tener hijos. Otras eran presionadas o engañadas para que firmaran. El resultado fue muy terrible. Alrededor de 300.000 mujeres peruanas, principalmente campesinas, fueron esterilizadas sin su consentimiento real. Al menos 18 mujeres murieron durante las operaciones. Muchas vivieron con trauma y dolor el resto de sus vidas. En 2024, el Comité de la ONU para los Derechos de la Mujer confirmó oficialmente que este programa fue una violación grave de los derechos humanos y que constituye violencia de género sistemática. El autogolpe. El 5 de abril de 1992, Fujimori salió por televisión y anunció que estaba cerrando el Congreso y el Poder Judicial. Se quedó con todo el poder. Lo hizo con apoyo del ejército. Eso se llama un golpe de Estado y violó la democracia de Perú. Muchos peruanos lo aplaudieron en ese momento porque estaban hartos de los políticos corruptos del Congreso. Pero la historia muestra que ese fue el comienzo de un gobierno cada vez más autoritario y sin control. Vladimiro Montesinos, el hombre en las sombras. No se puede contar la historia de Fujimori sin hablar de Vladimiro Montesinos. Este hombre era el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. Era el asesor de confianza de Fujimori y en ese secreto era el que realmente manejaba el poder detrás del gobierno. ¿Qué hizo Montesinos? Construyó una red enorme de corrupción. Pagaba sobornos a políticos para que votaran como el gobierno quería. Pagaba a dueños de canales de televisión y periódicos para que dieran noticias favorables a Fujimori. Controlaba a los jueces para que fallaran como él quería. Y lo más increíble, él mismo se grababa mientras hacía todo esto. En el año 2000, esas grabaciones se filtraron. El mundo pudo ver en video cómo Montesinos le entregaba fajos de billetes a un congresista para que cambiara de bando político. Esos videos se llamaron los Bloody Videos y desaparon todo el escándalo. Cuando se descubrió todo, Fujimori llamó a las elecciones anticipadas, pero Montesinos huyó de Perú en un bote y Fujimori viajó a una cumbre en el extranjero y desde Japón envió su renuncia por fax. El Congreso lo vacó, es decir, lo destituyeron por incapacidad moral. Montesinos fue capturado años después en Venezuela y hoy cumple condena en la base naval del Callao. La caída, el exilio y las condenas. Después de renunciar en noviembre del 2000, Fujimori se quedó viviendo en Japón. Como su padre era japonés, él también tenía ciudadanía japonesa. Japón no lo iba a extraditar, pero en 2005 Fujimori cometió un error. Viajó a Chile. Las autoridades chilenas lo detuvieron y tras un proceso legal largo, en 2007 lo extraditaron a Perú. Ahí comenzaron sus juicios. En abril del 2009, un tribunal peruano lo condenó a 25 años de prisión por la masacre de Barrios Altos y La Cantuta. Después recibió condenas adicionales, 7 años y medio por malversación de fondos a favor de Montesinos y 6 años más por sobornos y espionaje. En diciembre de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario alegando que Fujimori estaba muy enfermo. Eso generó protestas en el Perú. Muchos peruanos sintieron que era una traición a las víctimas. La Corte Suprema anuló ese indulto en 2018, pero después de muchas idas y vueltas, el Tribunal Constitucional peruano lo liberó en diciembre de 2023 por razones de salud. Alberto Fujimori murió el 11 de septiembre de 2024 en libertad, a los 86 años. Murió sin cumplir realmente su condena completa. Para las víctimas y sus familias, eso fue una gran injusticia. Keiko Fujimori, la hija que quiso seguir el camino. Ahora hablemos de Keiko Fujimori, la hija mayor de Alberto. Keiko nació el 25 de mayo de 1975. Cuando sus padres se separaron en 1994, ella tenía solo 19 años y su padre la puso como primera dama del país. Estudió en Estados Unidos y Japón y luego hizo una maestría en administración pública en el MIT. En 2006 entró al Congreso como congresista y en 2010 fundó su propio partido político que primero se llamó Fuerza y luego cambió su nombre a Fuerza Popular. Keiko ha sido candidata a la presidencia del Perú 3 veces. En 2011 perdió contra Ollanta Humala, en 2016 perdió contra Pedro Pablo Kuczynski por muy poco con 49.9% de los votos y en 2021 perdió contra Pedro Castillo en una de las elecciones más reñidas de la historia peruana. En las elecciones del 2016, su partido, Fuerza Popular, arrasó con el Congreso. Obtuvieron 73 de los 130 congresistas, es decir, más de la mitad. Con esa mayoría, controlaron el Parlamento durante el gobierno de Kuczynski. Muchos los acusan de bloquear todo lo que proponía el Ejecutivo. Los problemas judiciales de Keiko. Keiko Fujimori ha estado en el ojo de la tormenta judicial. La acusaron de recibir dinero ilegal para financiar sus campañas electorales. El caso más conocido se llama el caso Cocteles, que investigó si Fuerza Popular había lavado dinero a través de eventos privados, incluyendo plata de la empresa brasileña Odebrecht, que es famosa por haber sobornado a políticos en toda América Latina. Keiko estuvo presa
arresta de forma preventiva entre 2018 y 2020, más de 16 meses. La fiscal había pedido hasta 35 años de prisión para ella, pero en enero de 2025 un tribunal anuló el juicio por deficiencias en la acusación y en octubre de 2025 el Tribunal Constitucional archivó la investigación principal. Hasta hoy, Keiko no tiene ninguna condena firme y sigue libre, y para las elecciones del 2026 es una de las principales candidatas a la presidencia. La red detrás del fujimorismo. Una cosa que muy poca gente habla abiertamente es que el fujimorismo no es solo una familia política, hay una red de poder detrás. Por ejemplo, en 2019 el banquero Dionisio Romero, dueño del Banco de Crédito del Perú, el banco más grande del país, admitió públicamente haber donado $3.650.000 a la campaña presidencial de Keiko del 2011. Su justificación fue que lo hizo para evitar que ganara el chavismo, es decir, la izquierda, el comercio, que es uno de los medios más importantes del Perú. Muchos analistas sostienen que ese diario ha dado cobertura favorable al fujimorismo durante años. La conexión entre poder económico, medios de comunicación y partidos políticos es uno de los temas más importantes para entender cómo funciona realmente la política en el Perú. ¿Por qué el fujimorismo divide tanto al Perú? Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, hecha en septiembre del 2024, justo cuando murió Alberto Fujimori, mostró algo muy revelador. El 44% de los peruanos valoran positivamente su gobierno, pero el 42% lo valoraba negativamente. Es decir, el Perú está casi partido en dos cuando se trata de juzgar a Fujimori. ¿Por qué tanta gente lo defiende, aún sabiendo los crímenes que cometió? Hay varias razones. 1. Muchos peruanos vivieron de primera mano el terror de Sendero Luminoso y el MRTA. Para ellos, quien paró ese horror es un héroe, sin importar cómo lo haya hecho. 2. La hiperinflación destruye los ahorros de toda una generación. Quien la paró también es recordado con gratitud. Las víctimas de las masacres y las esterilizaciones son en su mayoría personas pobres e indígenas que tienen menos voz en los medios y en la política. Pero hay quienes que no pueden ni escuchar el nombre de Fujimori sin sentir dolor. Son las madres que nunca pudieron tener más hijos. Son las familias de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Son los defensores de la democracia que vieron destruir las instituciones del Estado. Esta división no es solo política, es una división profunda sobre cómo el Perú se ve a sí mismo. Y llegamos al final. Entonces, ¿los Fujimori le hicieron bien o mal al Perú? La respuesta honesta es las dos cosas. Y eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan difícil. Si solo recuerdas que Fujimori paró la hiperinflación y capturó a Guzmán, no estás viendo la historia completa, porque también es verdad que mandó a matar a civiles inocentes, que esterilizó a la fuerza a cientos de miles de mujeres, que destruyó la democracia con un golpe de Estado y que construyó una red de corrupción que dañó al Estado peruano por muchos años. Y si solo lo condenas por sus crímenes, sin recordar el contexto de crisis total que heredó, tampoco ves el cuadro completo. Lo que sí es claro es esto: en un país de derecho, en una democracia real, el fin no justifica los medios. No puedes matar inocentes para combatir el terrorismo. No puedes esterilizar mujeres sin su permiso para reducir la pobreza. No puedes destruir el Congreso porque no te conviene. El legado de Fujimori es una herida abierta en el Perú, y mientras Keiko siga en política y el fujimorismo siga siendo una fuerza electoral importante, esa herida no termina de sanar. El Perú tiene hoy una decisión importante por delante. ¿Cómo quieres recordar su historia? ¿Como un país que prefiere olvidar lo incómodo o como un país que enfrenta su pasado, da justicia a sus víctimas y aprende para no repetir los mismos errores? Esa es la pregunta que el Perú tiene que responder. Ustedes, los peruanos, no este video. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que creas que necesita ver esto. Déjame en los comentarios, ¿crees que Fujimori fue bueno o malo para el Perú? Quiero leer lo que piensan. Y si quieres que sigamos investigando temas como este sobre la política peruana, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.